Listo, ahí está. Ok, buenas noches a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy empezamos con el tema de aplicaciones de la derivada. ¿Qué se tiene que ver en este tema? Bueno, tenemos que aprender a hacer la gráfica de la función, el bosquejo de la gráfica, con mucha precisión usando toda la teoría de la derivada. Eso lo vamos a hacer en la clase de hoy. Traigo preparados 3 ejemplos. 3 funcioncitas, de hecho, ahí las tengo escritas, la función 1, la función 2 y la función 3. Esas son las que vamos a trabajar. Mañana vamos a ver ejercicios de optimización. ¿Qué es la optimización? Supongamos que tenemos ciertas condiciones iniciales y queremos maximizar o minimizar cierto valor bajo esas condiciones iniciales. Siendo más específicos, piensen en el ejemplo, en el siguiente ejemplo. Piensen en la familia de todos los rectángulos de un perímetro dado. Por ejemplo, de perímetro 5, por poner un valor. Queremos encontrar el rectángulo que tenga, de esos rectángulos de perímetro 5, queremos encontrar el rectángulo que tiene área máxima. Entonces, ese problema lo vamos a modelar con funciones de RNR y vamos a usar la teoría de la derivada para maximizar esa área de esos rectángulos. Vamos a hacer muchos problemas más de ese tipo. El jueves vamos a ver aplicaciones de la derivada correspondientes a desigualdades. Ya vimos un poco de eso. Con el teorema del valor medio demostramos algunas desigualdades. Vamos a continuar con esa lógica, pero ya no solo con el teorema del valor medio, sino también con los teoremas de concavidad y convexidad. Por ejemplo, vamos a demostrar la desigualdad de Helder, la desigualdad de Young, usando toda la teoría de funciones convexas y funciones cóncavas. Y el viernes ahí entran los ayudantes, y ¿qué es lo que van a ver? Que la derivada se puede ver desde otro punto de vista. No tiene que ser desde el punto de vista geométrico, como la pendiente de la recta tangente. Hay otras maneras de interpretar la derivada. Se puede interpretar desde un punto de vista físico, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista biológico, y entonces van a ver los ayudantes todas esas interpretaciones. El sábado es para hacer ejercicios, no se va a ver más teoría de todo esto. Bueno, les voy a pedir que se enfoquen en lo que vieron el viernes, pero el viernes acaban con el tema de velocidad instantánea, aceleración instantánea, razón de crecimiento instantánea de una población, etc. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer esta semana. El lunes ya empezamos con teoría de la integral, ¿ok? Con las sumas inferiores, sumas superiores, particiones, la definición de una función integrable en el sentido de Darboux, y bueno, pues ese es el plan, ¿va? Bueno, voy a empezar. Nada más déjenme admitir a más gente. Ahí está. Ok. Entonces, empezamos. Aquí ya traigo como el plan que vamos a seguir, ¿no? Para cada función. Y unos recordatorios. Pero les voy contando qué es lo que dice aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy nos vamos a enfocar en hacer el bosquejo de la gráfica de una función. Con mucha precisión. Con la teoría de la derivada podemos dar un muy buen bosquejo de la gráfica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué camino hay que seguir? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a ver cuál es el dominio de la función. Te dan una función de un dominio de subconjunto de RNR. ¿Cuál es el dominio? Después, calcular la primera derivada. Después, ¿qué sigue? Puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos es donde la función, la derivada, se hace cero. ¿Ok? Después de calcular los puntos críticos, nos vamos a fijar en los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ok? Ahorita vemos qué es eso. Calculamos la segunda derivada, después calculamos los intervalos de concavidad y convexidad, los puntos de inflexión, les voy contando qué es, ya al ratito lo digo con más cuidado, es donde cambia de concavidad o convexidad la función. O sea, tienes el punto x0 y pensemos, a lo mejor a la izquierda del punto x0 la función es cóncava. Y después del punto x0 la función es convexa. O sea, a la derecha se hace una U hacia arriba, bueno, una U, y por la izquierda se hace una U al revés, ¿no? Entonces, hay concavidad por la izquierda, convexidad por la derecha, o al revés, digamos. Entonces, ese punto es un punto de inflexión. Es donde hace cambio de concavidad la gráfica de la función. ¿Ok? Entonces, tenemos que encontrar esos puntos, que es muy sencillo. Asíntotas horizontales
asíntotas verticales, las oblicuas las vemos después y graficamos a la función f. Con toda esta herramienta vamos a poder dar un muy buen bosquejo de la gráfica de la función f. ¿Ok? Que ahí me quedan mal estos dibujitos, entonces yo lo que hice fue ya en GeoGebra graficar las funciones, pero vamos a ver que todo lo que se obtuvo, todo lo que obtuvimos antes, coincide con la gráfica que va a aparecer en GeoGebra. ¿Ok? Déjenme ver el chat. Ok, sí, pues ya tenemos muchísima herramienta, ya podemos deducir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el bosquejo de la gráfica de una función. Y unos recordatorios, que son muy sencillos, son de cálculo 1, que es esto de la asignatura de un producto de dos funciones. Tú tienes dos números reales. Tú tienes dos números reales A y B. ¿Cuándo el producto de estos dos números es mayor que 0? ¿Es mayor que 0? Sí, solo sí pasa alguna de las siguientes dos cosas. A es mayor que 0 y B es mayor que 0, o sea, los dos factores son mayores que 0, o la otra posibilidad es que A es menor que 0 y B es menor que 0. Algo parecido pasa cuando queremos que el producto sea menor que 0. ¿Cuándo A por B es menor que 0? A por B es menor que 0, sí, solo sí. A es mayor que 0 y B es menor que 0, tienen signos contrarios, o al revés, A menor que 0 y B mayor que 0. Signos contrarios ahí también, ¿no? Ok, eso lo vamos a ocupar, cálculo 1. Y una cosita que ya vimos hace tiempo, que es esto de, ¿qué pasa si la derivada es mayor que 0 en todo un intervalo i? ¿Cómo tiene que ser la función? Tiene que ser estrictamente creciente, ¿no? Y si la derivada es menor que 0 en todo el intervalo i, entonces la función tiene que ser estrictamente decreciente. ¿Ok? Entonces, dicho todo esto, comenzamos. El camino a seguir es lo que está en el circulito verde, ¿no? Ese es el camino que vamos a seguir. ¿Ok? Si hay alguna duda me dicen, así que vamos a comenzar. Voy a bajar. Y nuestra primera función va a ser esta. Voy a escribirla. Voy. Ahí está. Ejemplo 1. Vamos a considerar esta función. F de x igual a x cúbica. Déjenme ver la regla de correspondencia. Aquí está. Menos 12x cuadrada más 36x. ¿Ok? ¿Cuál es el dominio de esa función? Pues ocurre que es un polinomio. Y los polinomios, su dominio máximo son todos los reales. Entonces, el dominio de esa función van a ser todos los números reales. Vamos a poner esa observación. Observación. F es un polinomio. ¿Ok? F es un polinomio. Y como es un polinomio, su dominio es el conjunto de los números reales. El dominio de F es igual a todo R. Ok. Ahora, ¿qué más? Vamos a calcular la primera derivada. Vamos a calcular f' de x. ¿Cuánto vale f' de x? Bueno, es un polinomio, es muy fácil de derivar. ¿Qué nos queda? 3x cuadrada menos 24x más 36. ¿Ok? Ya calculamos la primera derivada. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a calcular los puntos críticos. Y recordemos que los puntos críticos de una función es donde la derivada se hace cero. Los puntos críticos de f, ¿cuáles son? Son aquellos puntos donde f' de x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cálculo. ¿Qué queremos? Buscamos las x's, vamos a ponerla así. Buscamos las x's en las cuales f' de x se haga 0. ¿Cuándo f' de x es igual a 0? Pues eso pasa si y solo si 3x cuadrada menos 24x más 36 es igual a 0. Observen que podemos factorizar un 3. En cada sumando del polinomio podemos factorizar un 3 y nos quedan coeficientes enteros. Entonces esto es, si y solo si factorizamos un 3 y nos queda x cuadrada menos 8, sí, 8x más 12 igual a 0. ¿Ok? Ese 3
este 3 pues lo podemos quitar, ¿no? Para que eso sea igual a 0, para que ese producto de dos números sea igual a 0, o 3 tiene que ser 0, cosa que no va a pasar, o x cuadrada menos 8x más 12 debe ser 0. Entonces, para que ese producto sea 0, debe de suceder que x cuadrada menos 8x más 12 es igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a calcular las raíces de ese polinomio de grado 2. ¿De qué manera? Vamos a usar la fórmula de la chicharronera. Es más, en este espacio voy a escribir la fórmula. Si tenemos este polinomio de grado 2, ¿cuáles son las raíces de ese polinomio? Son menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2 veces a. ¿Ok? Vamos a aplicar esa fórmula para calcular las raíces de ese polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque queremos calcular los puntos críticos. Los puntos críticos es donde la derivada se hace 0. ¿Ok? La derivada es 0 si solo si el 3x cuadrada menos 24x más 36 es igual a 0. Hicimos algebrita y llegamos a que f' de x es igual a 0 si y solo si x cuadrada menos 8x más 12 es igual a 0. ¿Qué hacemos? Pues calculamos las raíces de ese polinomio cuadrático. Aplicamos la fórmula de la chicharronera y nos queda que esto es si y solo si x es igual a menos b, que sería 8, más menos la raíz. Voy a subir tantito la... ¿Por qué no factorizamos? Eso es lo que estamos haciendo. Encontramos las raíces y con eso se factoriza. A lo mejor y tú las encontraste más rápido. Eso puede ser con estas formulitas de busca un número que multiplicado te dé 12 y sumado te dé menos 8. Pero yo prefiero hacerlo, digamos, con la fórmula. Ajá, porque ese algoritmo solo aplica bajo ciertas condiciones. Lo que yo estoy haciendo aplica en general, ¿vale? Eso está bien, o sea, lo que hiciste está bien. Pero lo quiero hacer con la chicharronera, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? X menos 6 por X menos 2, exactamente. Nos va a quedar 8 más menos la raíz de B cuadrada. B cuadrada, ¿quién es B? Es menos 8. Al cuadrado es 64. Menos 4 veces AC. Menos 4 veces AC va a ser 48. Entre 2. ¿Sí estoy bien? Si hay un errorcito, me dicen, ¿vale? Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que esto es igual a 8 más menos la raíz de 16 entre 2, ¿no? Y de ahí salen esos numeritos que me dijeron, que es 2 y 6, si no mal me equivoco. Es que ya había hecho esta cuenta, ¿eh? Ya la había practicado. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a x es igual a 8 más menos 4 entre 2. Y entonces tenemos que x debe ser igual a 6 o x debe ser igual a 2. Y obtenemos estos números. Las raíces del polinomio de grado 2 son 6 y 2. ¿Ok? En esos puntos, ese polinomio, el x cuadrada menos 8x más 12, se anula. Pero eso equivale a que la primera derivada de la función f se hace 0. ¿Qué podemos concluir? Que esa función tiene por puntos críticos a 6 y 2. Por lo tanto, los puntos críticos de f son x igual a 6 y x igual a 2. Esos son los puntos críticos de nuestra función f. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Vale? Bueno, ahí está. Ya calculamos los puntos críticos y aparte con las raíces podemos factorizar el polinomio, ¿no? Ya teniendo las raíces, tú puedes factorizar tu polinomio y eso nos va a ser útil. Así que voy a bajar y vamos a poner una observación. F' de x, ¿quién era? F' de x era, ¿dónde está? Aquí está. 3x cuadrada menos 24x más 36. Factorizamos el 3 y esto nos queda como x menos 6 por x menos 2. Ajá. Esa es la derivada de la función. ¿Sí está bien? F' es igual a 3 por x menos 6 por x menos 2.
Va. Ya tenemos los puntos críticos y ahora vamos a calcular los intervalos donde la función es estrictamente creciente y los intervalos donde la función es estrictamente decreciente. Voy a bajar tantito. Vamos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Crecimiento. Ahí está. Okay. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Nosotros vimos hace tiempo, de hecho ahorita lo recordé, que cuando la derivada es mayor que 0 en todo un intervalo, ¿cómo tiene que ser la función? Tiene que ser estrictamente creciente. Y si la derivada es menor que 0, entonces en todo un intervalo, la función tiene que ser estrictamente decreciente. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahorita es encontrar esos intervalos, los intervalos donde la función es estrictamente creciente y donde es estrictamente decreciente. ¿Cómo? Fijándonos en la asignatura de la primera derivada. ¿Ok? Entonces, empezamos calculando los intervalos de crecimiento. ¿Va? Entonces, intervalos de crecimiento. De f. ¿Qué buscamos? Buscamos los intervalos donde f' es mayor que 0. Entonces, ¿cuándo f' de x es mayor que 0? ¿F' de x es mayor que 0? Sí y solo sí. ¿Quién es f'? F' está arribita. Es 3x cuadrada menos 24x más 36. La derivada, que es ese valor que puse, debe de ser mayor que 0. Pero por nuestra factorización, eso nos va a ayudar muchísimo. Esto es sí, solo sí, 3 por x menos 6 por x menos 2 es mayor que 0. Ese 3 lo podemos quitar. Dividimos entre 3 ambos lados de la desigualdad y el 3 desaparece. Y nos ayuda para no cargar con constantes que no nos van a servir de nada, ¿no? Dividimos entre 3. Aquí le pongo. Dividimos entre 3. ¿Y qué nos queda? Que esto pasa así, solo si x menos 6 por x menos 2 es mayor que 0. Y aquí entra el recordatorio que hice al principio de la clase. Cuando un producto de dos números es mayor que 0, ¿ese producto va a ser mayor que 0? Sí, solo sí. Hay dos casos. El primer caso es que ambos factores sean mayores que 0. Ese es un caso. El caso en que x menos 6 es mayor que 0 y x menos 2 es mayor que 0. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que va con un o, es un o, al final eso se va a convertir en una unión, es x menos 6 menor que 0, el primer factor menor que 0, y el segundo factor también menor que 0. ¿Sí está bien eso? ¿Qué nos queda? Voy a bajar tantito. Voy a bajar. Ok, bajo. Y esto es sí, solo sí. X menos 6 mayor que 0, pues vamos a despejar la X. En esas cuatro desigualdades, vamos a despejar la X. ¿Qué nos queda? Que esto es sí, solo sí. X es mayor que 6 y X es mayor que 2. O X es menor a 6 y X es menor que 2. Aquí pongo un sí, solo sí. De este lado, del lado derecho. Bueno, lo pongo abajo mejor. Lo pongo abajo. Ahí está. Nos va a quedar que esto es sí y solo sí. Fíjense en la primera condición. Vamos a ponerle condición 1, condición 2, condición 1, condición 2. Fíjense en la primera condición. Tenemos que x tiene que ser mayor que 6 y simultáneamente x tiene que ser mayor que 2. Entonces, ¿en qué intervalo se encuentra x? X se encuentra en el intervalo, déjenme cambio de color. Ahí está. X pertenece, en la primera condición, X se encuentra en el 6, infinito. ¿Estamos de acuerdo? Intersección, el 2, infinito. Porque en la primera condición estamos diciendo, la X tiene que ser mayor que 6. Y además la X tiene que ser mayor que 2. Eso en conjuntos, ¿qué nos dice? Que la X se encuentra en el rayo 6, infinito y en el rayo 2, infinito. La intersección de esos dos rayos, ¿qué nos da? ¿Qué rayo obtenemos? De intersectar el 6, infinito con el 2, infinito, ¿qué obtenemos? Obtenemos el rayo, ¿cuál es más chiquito?
El 6, infinito, ¿no? Lo que tienen en común, exactamente. Que sería el 6, infinito. ¿Estamos de acuerdo? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Lo que dijo Benjamín es correcto. Y el otro caso, el caso 2, bueno, X, ¿dónde estaría? Estaría en menos infinito, 6, intersección, menos Disculpa, infinito, no entendí lo último que dijo. Mande. ¿Podría repetir lo último, por favor? Ah, claro que sí. Mira, ve la condición 1. La condición 1, ¿qué nos dice? Que la X tiene que ser mayor que 6. Y la X tiene que ser mayor que 2. Eso lo podemos dibujar, de hecho. Pues aquí está nuestro intervalo, nuestra recta real, la recta real, y por aquí se encuentra el 2. Y aquí se encuentra el 6, infinito, ¿no? Ahí está el rayo 2, infinito, y aquí está el rayo 6, infinito, ¿ok? X tiene que cumplir ambas condiciones. Ahí fíjate el conectivo lógico que aparece. Aparece el y. Ajá. Entonces debe de cumplir esas dos condiciones. X debe ser mayor que 2 y X tiene que ser mayor que 6. Al final, ¿qué intervalo se come a quién? Pues el 6, infinito es un intervalo más chiquito. Entonces, la primera condición se traduce en está en el rayo 6, infinito. ¿Sí está bien? Bueno, Sí, ok. profesor, muchas gracias. No, ¿de qué? No, ¿de qué? Pregunten todas sus dudas, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, ahora, en la fórmula, la condición 2 que tenemos, que X debe estar en el menos infinito, 6, intersección, el menos infinito, 2. ¿Qué intervalo es más pequeño? ¿El menos infinito, 6 o el menos infinito, 2? El menos infinito, 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Voy a bajar. Bueno, antes voy a escribir esto. Esto corresponde a 1 y esto corresponde a 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? O sea, hicimos algebrita, eso es un hecho, pero ¿cuál es la conclusión? Que la derivada va a ser mayor que 0, sí y solo si X está en este rayo, en el 6, infinito, o X está en el menos infinito, 2. Ahí es donde la derivada va a ser mayor que 0 y por lo tanto ahí la función ¿cómo va a ser? Estrictamente creciente. ¿Ok? ¿Me permiten tantito? Tengo un problemita. Esperen tantito. Voy. Está muteado, profe. Sí, ahí voy. A ver, gracias por decirme. Ahí está. A ver, voy a checar sus dudas. Perdón, por irme. Es que hubo un problemita, pero ya, todo está arreglado. A ver, ¿por qué no es el más chico, es el más grande? Recuerda que se invierte. Okay. ¿Por qué si agarras el más grande, va a haber puntos que estén en el grande, pero no en el pequeño? Exactamente, o sea, queremos que ambas condiciones se satisfagan. Es un y. Ahí, observen los conectivos lógicos que aparecen. Es un y. Entonces, ambas condiciones se tienen que cumplir. Si tomamos el más grande, en medio de 2 y 6, va a haber puntos que estén en el rayo verde, pero no en el rayo naranja. Y entonces va a cumplir una condición, pero no va a cumplir la otra. Por eso es que nos tomamos el más chiquitito, ¿ok? A ver, déjenme ver qué más escribieron en la gráfica para que lo visualices mejor. Ok, bueno, si hay dudas me dicen, ¿va?
Si hay dudas, váyanme diciendo. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ah, bueno, que entonces f' de x, la conclusión de todo esto es que f' de x es mayor que 0 si y solo si x pertenece en menos infinito, 6. Y acuérdense que estaba el conectivo O. El conectivo O se traduce al final en una unión. X pertenece al menos infinito, 2, perdón, ya me estoy equivocando yo, en el menos infinito, 2, unión el 6, infinito. ¿Ok? Y este. Observen que aquí estuvo siempre el O. Ok, vale. Está bien lo que dicen ahí. Está muy bien que se apoyen entre ustedes, ¿va? Bueno, entonces, ahí la derivada es mayor que 0. Ok, entonces, ¿en qué intervalos la función es estrictamente creciente? Por lo tanto, f es estrictamente creciente en los intervalos menos infinito, 2 y 6, infinito. Ahí la f va a ser estrictamente creciente. Ya encontramos los intervalos de crecimiento. Ahora vamos a calcular los intervalos de decrecimiento, ¿va? Voy a bajar tantito y calculamos los intervalos de decrecimiento. Voy a pasar a la otra hoja, ¿va? Si hay dudas, díganme, por favor. Entonces vamos a calcular ahora los intervalos de decrecimiento. Intervalos de decrecimiento. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hay que recordar este teoremita, ¿no? Cuando la derivada es menor que 0 en todo un intervalo, ¿cómo es la función? Debe de ser estrictamente decreciente. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a preguntarnos dónde la f' es menor que 0. F' de x, ¿cuándo es menor que 0? Voy a subir nuevamente. ¿Quién era f'? F' es 3x cuadrada menos 24x más 36. Si lo escribí bien, déjenme checar rápidamente. ¿Ok? Y entonces queremos que ese... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, profe. Ok, es que tuve que desconectar mi cable de internet, pero ahorita estoy usando el Wi-Fi. ¿Va? Hay unos problemitas, pero bueno, ya, todo está bien. Tenemos que f' de x es menor que 0, sí, solo si 3x cuadrada menos 24x más 36 es menor que 0. Usamos la factorización y ¿qué nos queda? Que esto es sí, solo si 3 por x menos 2 por x menos 6 es menor que 0. Déjenme ver si lo escribí bien. Ajá. X menos 2 por X menos 6 es menor que 0. Ese 3 nos estorba. Dividimos entre 3. Y entonces esto es sí, solo sí. X menos 2 por X menos 6 es menor que 0. ¿Qué hacemos? Dividimos entre 3 en ambos lados de la desigualdad. La desigualdad se preserva. A ver, déjenme checar. Sí, lo que dices es, déjenme checar el chat rápidamente. No podemos saberlo directamente en los intervalos de crecimiento. Tú hablas ahí como de un complemento, ¿no? Si la función crece en esos intervalos, que ya calculamos, pues entonces debe de crecer en el complemento, ¿no? Sí se puede hacer así, pero hay casos donde hay problemitas, ¿eh? En este caso con el polinomio es muy sencillo, pero en otros casos sí puede haber problemitas a la hora de hacer el complemento. Después, si quieren, vemos un ejemplo donde hacerlo de esa manera, de decir, ya calculé los intervalos de crecimiento. Ahora, ¿cuáles son los intervalos de decrecimiento? Pues el complemento. Puede fallar, ¿ok? Bueno, sí está bien tu observación, pero en este caso funciona, pero en otros casos no aplica, ¿va? Bueno, ahora, nos preguntamos, ¿cuándo x menos 2 por x menos 6 es menor que 0? Igual si quieren lo dejamos planteado.
Eso podría funcionar, si ya no quieren hacer toda la cuenta. Pero bueno, a ver, ¿cuándo x menos 2 por x menos 6 es menor que 0? Esto pasa si y solo si, el recordatorio, tienen signos opuestos. Esto es sí y solo si x menos 2 es mayor que 0 y x menos 6 es menor que 0, o x menos 2 es menor que 0 y x menos 6 es mayor que 0. Escribimos esas dos condiciones, la condición 1 y la condición 2, en términos de intervalos. ¿Qué nos queda? Que esto es sí y solo si x es mayor que 2, bueno, vamos a escribirlo primero así, y x es menor a 6, o x es menor a 2 y x es mayor a 6. Condición 1, condición 2. ¿Ok? Voy a subir. Esto es sí, solo sí. De la condición 1, ¿qué tenemos? X debe ser mayor que 2 y X tiene que ser al mismo tiempo menor que 6. Entonces, X, ¿dónde se encuentra? X se encuentra en el rayo 2, infinito, intersección, menos infinito, 6. Eso de la condición 1, ¿eh? Eso de la condición 1. Y de la condición 2, ¿qué tenemos? Que X debe pertenecer al rayo menos infinito, 2, intersección el rayo 6, infinito. Que esta es la condición 2. De la condición 1, ¿qué podemos concluir? X tiene que estar en el 2, infinito y en el menos infinito, 6. ¿Hay intersección ahí? Sí, ¿verdad? En la condición 1 sí hay intersección no vacía. La intersección es el 2,6. Estamos de acuerdo, de la primera condición. Y de la segunda condición no la cumple ningún punto de la recta real. Porque ¿qué está diciendo? Tienes que ser menor que 2, tienes que ser mayor que 2, no, tienes que ser menor que 2 y al mismo tiempo tienes que ser mayor que 6. Tienes que ser un número menor que 0 y al mismo tiempo un número mayor que 0. Eso ningún punto de la recta real lo cumple. La condición 2 es vacía. Ajá. Pero bueno, como aquí tenemos el conectivo O, entonces, tiene que estar en este intervalo, en el 2,6, o tiene que estar en el vacío. El vacío no contribuye nada, y entonces la conclusión de todo esto es que f' de x es menor que 0, si y solo si x pertenece al intervalo 2,6. ¿Ok? Y por lo tanto, f es estrictamente decreciente en el intervalo 2,6. ¿Ok? Ya encontramos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya tenemos que la función es estrictamente decreciente en el 2,6 y es estrictamente creciente en menos infinito, 2 y en 6, infinito. En esos intervalos hay crecimiento y decrecimiento respectivamente. Si está bien, hay dudas, si hay dudas, díganme por favor, ¿vale? Si no, continúo. Voy a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Ahora sigue calcular la segunda derivada, lo cual en este caso, por ser un polinomio, va a ser muy, muy, muy sencillo. Así que el siguiente paso es calcular la segunda derivada. Voy. F' de X. No, está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué la segunda condición es vacía? Chequen, vamos a hacer un dibujo aquí. De la segunda condición, nada más de la segunda condición. A ver, tenemos que X, veamos la segunda condición, debe estar en menos infinito, 2, ¿ok? Aquí está el rayo menos infinito, 2. Y al mismo tiempo, recuerden el conectivo es Y. Tiene que ser menos infinito, 2 y también tiene que estar en 6, infinito. Pensemos que 6, infinito es este. ¿Ok? Entonces, ese punto X tiene que estar al mismo tiempo en menos infinito, 2 y en 6, infinito. ¿Hay un punto en la recta real que esté simultáneamente en menos infinito, 2 y 6, infinito? No, no hay ningún punto en la recta real que satisfaga esas dos condiciones de manera simultánea. Otra vez repito, es un I, es una intersección. Si fuera una unión, las cosas cambian, pero como es un I,
tienes que estar en el intervalo verde y en el intervalo azul al mismo tiempo. ¿Eso puede pasar? No. Ningún punto de la recta real satisface eso. Por lo tanto, la segunda condición es vacía. Ningún punto la satisface. Y por lo tanto, bueno, pues esa parte se omite, ¿no? Tienes al conjunto vacío, no contribuye nada y se acabó. Si respondí tu pregunta, bueno, si hay dudas me dices, ¿va? Bueno, bajo. Y ahora vamos a calcular la segunda derivada, ¿va? Entonces, la segunda derivada, ¿quién es? Hay que ver quién es f'. Ya no me acuerdo, a ver, vamos a ver. f', aquí está, es esta. 3x cuadrada menos 24x más 36. Entonces, tenemos que calcularle la derivada a f', es decir, a 3x cuadrada menos 24x más 36. Hay que derivarlo, ¿no? Es un polinomio, sigue siendo un polinomio, derivas y te da un polinomio, vuelves a derivar, nos tiene que dar un polinomio, y esto ¿a qué es igual? Es igual a 6x menos 24, y hasta ahí, ¿no? 6x menos 24. Ya tenemos la segunda derivada, aquí está. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora vamos a calcular los intervalos de concavidad y convexidad. Al final de la clase pasada, vimos un criterio para saber cuándo una función es cóncava. Si la segunda derivada es menor que 0 en todo un intervalo, ¿cómo tiene que ser la función? Cóncava. Y hace 2 clases vimos que si la segunda derivada es mayor que 0, la función tiene que ser convexa. ¿Ok? Esos no los recordé porque pues hace 2 clases los vimos, entonces creo que no hacía falta recordarlos, pero si alguien tiene dudas, me dice y hacemos un repasito. ¿Va? Entonces vamos a calcular los intervalos de concavidad y convexidad. Intervalos de concavidad y convexidad. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Pues vamos a empezar calculando los intervalos de convexidad. Pregunta, ¿cuándo f' es mayor que 0? ¿Cuándo f' de x es mayor que 0? F' de x es mayor que 0, sí y solo sí, 6x menos 24 es mayor que 0. Esto pasa, sí, solo sí, 6x es mayor a 24, sí, solo sí, x es mayor a 24 entre 6. 24 entre 6, ¿cuánto es? Es 4, ¿no? Entonces esto es sí, solo sí, x es mayor que 4. ¿Qué se concluye? Que la segunda derivada, f' de x es mayor que 0, sí, solo sí, x pertenece al rayo 4, infinito. La segunda derivada es mayor que 0, sí, solo sí estamos en el rayo 4, infinito. Por el criterio de la segunda derivada para funciones convexas, ¿qué se concluye? Voy a bajar tantito. No, lo voy a escribir ahí, en esa misma hoja. Para que no se intercambie. Bueno, para que no pasemos a otra página y podamos concluir ahí mismo que tenemos. Por lo tanto, f es convexa en el rayo 4, infinito. En ese intervalo vamos a tener convexidad. Y si se dan cuenta, eso fue muy fácil. Solo calculamos la segunda derivada, nos fijamos en qué intervalos esa función es mayor que 0, la segunda derivada es mayor que 0, y encontramos la solución a esa desigualdad y listo. La solución es el conjunto donde la función va a ser convexa. ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo para cóncavas. Intervalos de concavidad. Eres una peca. Desactivar el audio. Ahí está. Intervalos de concavidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver dónde la segunda derivada es menor que 0. ¿Cuándo f' de x es menor que 0? F' de x es menor que 0. Sí, solo sí. 6x menos 24 es menor que 0. Eso pasa sí, solo sí. 6x es menor a 24, lo cual a su vez es equivalente a que x sea menor a 24 entre 6, que vuelve a ser, eso nos da 4. Entonces, ¿qué se concluye? Que para que la segunda derivada sea menor que 0, x debe ser menor que 4. F' de x es menor que 0
si y solo si la x es menor que 4, lo cual en términos de conjuntos se traduce a que x pertenece al rayo menos infinito, 4. Por el criterio de la segunda derivada para funciones cóncavas, ¿qué podemos concluir? Que f es cóncava en el rayo menos infinito, 4. Si está bien, hay dudas, entonces tenemos convexidad en el intervalo 4, infinito. En el intervalo 4, infinito. Y tenemos concavidad en el intervalo menos infinito, 4. ¿Dónde hace el cambio de convexidad a concavidad? En el punto 4. Por lo tanto, el punto 4 es un punto de inflexión. Es donde hay cambio de concavidad a convexidad o al revés, de convexidad a concavidad. Si está bien, voy a escribir eso. Puntos de inflexión. X0 igual a 4 es el único punto de inflexión. Porque es el único punto donde te pasas a la izquierda eres convexa o cóncava y a la derecha eres del otro tipo, eres cóncava o convexa, ¿ok? Es el único punto de inflexión. ¿Qué más nos falta? Vamos a ver, vamos a checar, voy a subir tantito. Ya calculamos los puntos de inflexión y ahora vamos a calcular las asíntotas. Asíntotas horizontales, asíntotas verticales y graficar la función. ¿Ok? Entonces, voy a bajar. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Ah? Bueno, bajo. Y vamos a calcular las asíntotas verticales y horizontales. Si es que hay. También puede ser que no haya. En este caso no va a haber, ¿eh? Asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, va a haber asíntotas horizontales si el límite cuando x tiende a más menos infinito, o sea, ya sea infinito o a menos infinito, de la función f, se va a un valor real. ¿Existen las asíntotas horizontales? Sí, solo sí, existe este límite. El límite cuando x tiende a infinito de f de x, o existe el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Si existen esos límites, vamos a tener asíntotas horizontales. ¿Ok? Déjenme añadir a alguien más. Pero si no existen estos límites, no, pues no va a haber asíntotas, ¿va? En este caso no va a haber. ¿Por qué? Porque tenemos un polinomio de grado 3. Y por teoría de continuidad, por los teoremas fuertes de continuidad, se prueba que un polinomio de grado 3, cuando x tiende a infinito, ese polinomio se va a infinito, se dispara a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, el polinomio de grado 3 se va a menos infinito. ¿Ok? Vamos a escribir eso. ¿No hay asíntotas? Pues el límite, cuando x tiende a infinito de nuestra función f, ¿cuál es nuestra función? Es el límite cuando x tiende a infinito de x cúbica menos 12x cuadrada más 36x, ¿sí estoy bien? Bueno, correcto, a ver, déjenme ver. Rápido veo. Sí, más 36x. Ese límite es infinito, por ser un polinomio de grado 3. Te fijas en el coeficiente que aparece en el término de grado mayor, que en este caso es 3, tomas el límite y eso se va el coeficiente por infinito. ¿Ok? Y ahora, tomamos el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x y ese se va a menos infinito. Eso por cosas de continuidad. O sea, aquí no se probó, ¿eh? No se probó que este polinomio de grado 3, cuando x tiende a infinito, se va a infinito. Tampoco cuando x tiende a menos infinito, ese polinomio se va a menos infinito. Pero son cosas de continuidad que estamos dando por hecho, ¿va? Entonces, no hay asíntotas horizontales. Y tampoco va a haber asíntotas verticales. Vamos a escribirlo. Asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se encuentran en los puntos donde no está definida la función. Por ejemplo, piensen en la función 1 entre x. ¿Le subo tantito? Claro que sí.
Ahí está bien. Las asíntotas verticales, ¿vale? Ok. Las asíntotas verticales se obtienen en los puntos donde no está definida la función. Por ejemplo, la función 1 entre x. La función 1 entre x no está definida en 0. Y en 0, ¿qué pasa cuando x tiende a 0 por la derecha? La función se va a infinito. Y cuando x tiende a 0 por la izquierda, la función se va a menos infinito. Entonces, ¿qué pasa? Se forma una línea vertical que pasa por el punto 0,0. A esa línea vertical se le conoce como justamente una asíntota vertical. ¿Ja? Entonces, eso pasa cuando la función no está definida en un punto real. Pero como tenemos un polinomio, y los polinomios están definidos en todo R, pues no va a haber asíntotas verticales. F no tiene asíntotas verticales, pues el dominio de F, y por eso fue importante calcular el dominio. El dominio de F, ¿a qué es igual? Es igual a todo R. No hay indeterminaciones, no hay ninguna indeterminación, ¿va? Entonces, ese es el argumento. Entonces ya calculamos todo. Dominio, puntos críticos, la derivada, los puntos críticos, intervalos de crecimiento, la segunda derivada, intervalos de concavidad y convexidad, los puntos de inflexión, que es donde cambias de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Asíntotas horizontales, no hubo, asíntotas verticales, tampoco hubo. ¿Qué falta? Hacer el esbozo de la gráfica de la función. Pero lo que hice fue graficar la función en GeoGebra. ¿Va? Voy a ahorita mostrárselas. Y voy a contestar una pregunta del chat. Profe, ¿podría repetir lo de las asíntotas verticales? Se me trabó el internet, por favor. Claro que sí. Y otra pregunta que dice, para saber asíntotas verticales, ¿se tiene que tomar el límite de la función en los puntos críticos? No. No, de hecho, donde hay asíntotas verticales, en los puntos donde hay una asíntota vertical, es un punto que no forma parte del dominio de la función. Déjenme escribir un ejemplo. Voy a escribir un ejemplo aquí. Piensen en esta función. F de x igual a 1 entre x menos 1. Esa funcioncita. Vamos a olvidarnos tantito del ejemplo que estamos abordando. Más aquí voy a poner una franjita. Ahí está. Eso es aparte, ¿no? Es otra cosa. Piensen en esa función. 1 entre x menos 1. ¿Cuál es su dominio? Ah, pues para el dominio de esa función son todos los puntos donde el denominador no se hace 0. ¿Ok? Entonces el dominio de f, estamos de acuerdo todos que es r menos 1. Porque en 1, ¿qué pasa? En 1 el denominador se nos hace 0. Ok, en 1 es donde nos vamos a preguntar si hay una asíntota vertical o no. En los puntos donde no está definida la función, donde no está definida, no en los puntos críticos, donde no está definida la función, ahí es donde nos vamos a preguntar si hay asíntota vertical o no. ¿Ok? En este caso sí lo hay, porque si hacemos la gráfica de esta función, ¿qué nos queda? Nos va a quedar lo siguiente. Aquí está 1. Nosotros sabemos por cálculo 1, por teoría de límites, que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de 1 entre x menos 1, esto se va a infinito. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de 1 entre x menos 1, ese límite se va a menos infinito. De esos dos resultados, que estoy dando por hecho, se concluye que la gráfica se ve de la siguiente manera. Aquí dibujamos una recta, que va a ser la asíntota, justo en el punto 1. Por la derecha la gráfica se ve de la siguiente manera. Algo así. Por la izquierda se ve de esta forma. Y la asíntota, ¿cuál sería? Sería la recta x igual a 1. Aquí lo voy a poner. La asíntota, en este caso, es la recta x igual a 1. ¿Ok? Entonces, las asíntotas, en un punto hay una asíntota. ¿En qué puntos va a haber asíntotas verticales? En los puntos donde no está definida la función. El polinomio, ahora sí, regresemos al problema, al ejercicio original. En nuestro ejercicio, los polinomios, ¿dónde están definidos? En todo R. En toda la recta real está definida la función, ¿no? En todo R. Su dominio es todo R.
¿Ok? Entonces, no puede tener asíntotas verticales. Alguien escribió en el chat que arcotangente. Arcotangente sí tiene asíntotas, pero horizontales. Y ahorita estamos hablando de asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se calculan en los puntos donde la función no está definida. Las asíntotas horizontales se calculan con el límite cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Ese valor que se obtiene de tomar el límite es la altura de la recta, que va a ser horizontal. Hasta en su nombre lo indica. Asíntota horizontal. Es una recta horizontal. ¿De qué altura? La altura que te indiquen estos límites. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso, no se preocupen, de las asíntotas horizontales y las verticales. ¿Va? Arcotangente entonces no entra en el caso de asíntotas verticales. ¿Ok? Bueno. Voy a bajar tantito. Este fue un comentario independiente del problema. Y cómo se ve la gráfica de la función. Vamos a ver cómo se ve la gráfica. Por aquí la tengo. Aquí está. Yo aquí tengo todas las funciones, graficadas. A ver. Se vería de la siguiente manera. Aquí está. Si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Cuando x tiende a infinito, bueno, aquí se ve hasta el valor 10, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Pero ¿qué pasa? Cuando x tiende a infinito, la gráfica empieza a crecer y crecer y crecer tanto como queramos. No está acotada superiormente. Se va a infinito. Cuando x tiende a menos infinito, ¿qué le pasa a la función? Se va a menos infinito. ¿Cuáles son los puntos críticos? Recuerden cuáles eran nuestros puntos críticos. 2 y 6. ¿Y qué pasó? En la gráfica, justo los puntos donde hay un máximo y mínimo local es en 2 y 6. Creo que de este tamaño se ve bien. Ahí está, ¿no? En 2 tenemos un máximo local. En 6 tenemos un mínimo local. Nos faltó eso. Nos faltó usar el criterio de la segunda derivada para ver si es un máximo o un mínimo local, ¿no? Eso que se quede como un ejercicio, ¿va? Para hacer otro problema y en ese ya calcular, usar el criterio de la segunda derivada para calcular, para ver si es máximo local o mínimo local. Esto es muy sencillo. Ahorita les digo qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero en el punto crítico 2 tenemos un máximo local. En el punto 6 tenemos un mínimo local. Ajá. Es convexa. ¿En qué intervalos? Habíamos dicho que en 4 es donde cambia de concavidad a convexidad. Y en la gráfica se ve. Acuérdense, ser convexa es que se vea como una U. ¿Ok? Entonces, de 4 a infinito estamos de acuerdo que la gráfica de la función se ve como una U. Y de menos infinito a 4 se ve como una U invertida. ¿Ok? Entonces, todo lo que hicimos está bien. ¿Va? Si hay dudas, díganme, por favor. Profesor, yo tengo una duda. Aquí lo voy a poner. Mande, ¿qué pasó? O sea, me quedó claro todo, pero lo único que no veo es, ahorita nos agarramos un polinomio de grado 3. Es un Sí. poco trampa para el criterio de la primera derivada, ¿no? ¿Cómo lo haríamos para un polinomio de grado mayor? Ah, ok. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tomamos un polinomio de grado 8, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que encontrar, como que la clave, ¿cuál fue? Calcular las raíces, ¿no? Del polinomio, porque lo que queríamos eran los puntos críticos. Entonces, derivamos. Cuando derivas un polinomio, obtienes nuevamente un polinomio. Y tenemos que encontrar las raíces para ver dónde se anula ese polinomio. Hay un problemita respecto a eso. Cuando el polinomio es de grado mayor que 5, se puede probar que no hay un método con operaciones elementales, suma, producto, cociente, raíces cuadradas, raíces cúbicas, enésimas, para expresar a la raíz en términos de esas operaciones. ¿Eso dónde se ve? Eso se ve hasta álgebra moderna 2. O sea, es algo que ya requiere muchísima teoría, la teoría de Galois. Entonces, tú agarras cualquier libro de cálculo sobre teoría de la derivada, y vas a encontrar que los polinomios suelen ser de grados pequeños, o de grados 4 o 5, pero no cualesquiera polinomios. O sea, polinomios seleccionados de manera adecuada, de tal forma que sean solubles. Se pueden encontrar las raíces de manera sencilla. Si tienes un grado mayor, un polinomio de grado mayor que 5, entonces no hay un método en general. No existe un método. Y es algo que se puede demostrar, pero se demuestra hasta álgebra moderna 2. ¿Ok? O sea,
en ningún libro de cálculo vas a encontrar a lo mejor un polinomio de grado 10, grado 12. Hay métodos para aproximarte a las raíces. Existen métodos para aproximarte, no para dar el valor exacto de la raíz, solo para aproximarnos. Pero de ahí, solo es una aproximación, más no el valor exacto. Entonces, ¿qué pasa con polinomios de grado mayor? Pues en algunos casos se pueden resolver y en otros casos no vamos a poderlos resolver con esta teoría, ¿vale? Bueno, entonces tenemos esto, ya está, este problema. Mande, ¿qué pasó? Voy a leer el chat. Creo que no. ¿Puede enseñar los puntos de inflexión en la gráfica? Ajá, vamos a fijarnos en los puntos de inflexión. Recordemos que solo hay un punto de inflexión. Aquí está, ¿no? Aquí lo dijimos. Puntos de inflexión. Solo teníamos que x0 igual a 4 era punto de inflexión. Vamos a ver la gráfica de f. Aquí no puedo marcar con el puntero. Aquí no puedo hacerlo, pero ¿qué tenemos? ¿Dónde se hace una U? Una U se hace de 4 hasta infinito. Ajá. Vean el plano cartesiano que aparece en mi pantalla. De 4 a infinito se forma la U. O sea, ahí hay convexidad. Y de menos infinito a 4 se hace una U invertida. Ahí tenemos concavidad. Y eso fue justo lo que obtuvimos al hacer las cuentitas, ¿no? O sea, lo graficamos y se ve. Pero con las cuentitas también se ve que las cosas coinciden. Todo va bien, digamos. Las cuentitas las hicimos bien. ¿Vale? Puede poner la recta x igual a 4. La recta x igual a 4. Mostrar el eje X para ver los puntos donde se hace 0. Los puntos donde se hace X igual a... A ver. La recta x igual a 4, ¿por qué la queremos? Para que vea el punto de inflexión. Ok, perfecto, ya te entendí. Ok, vale. Voy a ponerla. X igual a 4. Supongo que así aparece, ¿no? A ver, ahí está. Listo. Ya. Aquí está, ¿no? Justo en x igual a 4, ¿qué pasa? Que cambias de concavidad a convexidad. ¿Ok? En el punto x igual a 4 se hace el cambio. Pasas de cóncava a convexa, pensando que vas de izquierda a derecha. ¿Vale? ¿Sí está bien todos? ¿Tienen dudas? Eso estuvo bueno, ¿eh? Eso de poner esa recta. ¿Qué más? ¿Más dudas que tengan? Bueno, ahí está. ¿Va? Voy a regresar a las notas. Ahí está. Y vamos a hacer otro ejemplo. Este fue muy sencillo, porque es un polinomio, es de grado 3, como dijo el compañero, pues es de grado 3, es más fácil de trabajar. ¿Qué pasa con grado 4, grado 5? Hay que escoger el polinomio de manera adecuada, para que se puedan calcular las raíces de una manera sencilla, porque si tomamos un polinomio así, aleatoriamente, un polinomio de grado 6, por ejemplo, grado 7, grado 8, no vamos a poder resolver el problema con operaciones elementales. Y eso se demuestra en un curso de Moderna 2. O sea, mi pregunta nacía de que en la tarea, específicamente el ejercicio 20, nos están pidiendo de grado, o sea, ¿qué pasa cuando cuando de grado n? Pero ahí ya está descompuesto el polinomio, ¿no? O sea, es que entiendo que nos quiere hacer como teoría del valor medio en cada intervalo de A, pero no veo cómo hacer el álgebra para polinomios n, simplemente. Ok, a ver, si no me equivoco, el 20, vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis rápidamente. Si quieres, al final de la clase lo checamos con cuidado, pero ahorita rapidísimo, ¿eh? En el 20 te habla de un polinomio q de x. Ajá. Y que ese polinomio es x menos a1 por x menos a2 por Así x es. menos a... pues justo ahí el problema de factorizar ya no existe, porque ya está factorizado ahí el polinomio. O sea, tú tienes un polinomio que tiene por raíces, ya te está diciendo, claro, son arbitrarias, porque es un problema general, pero ya te está diciendo, las raíces son a1, a2, a3, hasta an. Y ese polinomio entonces se puede descomponer de la forma x menos a1
por x menos a2 por por x menos an. O sea, ya te está dando la descomposición del polinomio en factores lineales, en un producto de factores lineales. Ya te lo está dando. Si lo hacemos con valores explícitos, o sea, como lo que estamos haciendo ahorita, entonces ahí las cosas cambian, porque, por ejemplo, yo te pongo el polinomio x a la 10 más 9x a la 9 más 17x cuarta, ahí eso ya es un problema que a lo mejor se puede resolver, a lo mejor puedes encontrar sus raíces, o a lo mejor y no. En este caso, pues ya te están dando la descomposición en ese problema. ¿Va? Ok, gracias. No, ¿de qué? A ver, entonces voy a bajar y vamos a hacer otro problema más. Vamos a tomar la siguiente función. Ejemplo 2. Vamos a considerar la función f de x igual a x al cuadrado entre e a la x. ¿Okay? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es el dominio de esa función? Primero, calcular el dominio. Dominio de f. El dominio de f en este caso son todos los reales. ¿Por qué? Porque la x cuadrada está definida en todo R. E a la x está definida en todo R. Y e a la x aparte es el denominador. Pero el denominador nunca se anula. Nunca se anula la función exponencial. ¿Ok? Entonces el dominio de esa función es todo R. ¿Vale? Ahora vamos a calcular la primera derivada. ¿Quién es? F' de x. F' de x. Apliquemos regla del cociente. Derivar el numerador por el denominador menos la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? E a la x, ella misma, por x cuadrada, entre e a la x al cuadrado. ¿Ok? Esa es la derivada. Nos conviene en este caso, si nada más el problema fue calcular la derivada, pues uno dice, pues ahí está, ya, se acabó. Pero nos conviene simplificarlo para hacer los cálculos con cuidado, ¿no? Simplificamos esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos factorizar una e a la x, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a e a la x por 2x menos x cuadrada entre e a la x por e a la x. ¿Qué hacemos? Pues cancelamos la e a la x del numerador y e a la x del denominador, se cancelan, ¿y qué nos termina quedando? Que esto es igual a 2x menos x cuadrada entre e a la x. ¿Cuál es la derivada de f? 2x menos x cuadrada entre e a la x. ¿Ok? ¿Hay dudas en eso? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Qué sigue? Ahora vamos a calcular los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Son los puntos donde la derivada se hace cero, ¿no? Entonces buscamos las x's donde f' de x es igual a 0. Esto pasa si y solo si ¿qué? Si y solo si 2x menos x cuadrada entre e a la x es igual a 0. ¿Cuándo un cociente? Pregunta, ¿cuándo un cociente vale 0? Cuando el numerador, sí y solo si el numerador se hace 0. ¿Ok? Entonces, ese cociente es 0, sí y solo si 2x menos x cuadrada es igual a 0. Factorizamos el polinomio. Aquí puedo factorizar una x, ¿no? Entonces esto es, sí y solo si, x por 2 menos x, si estoy bien, es igual a 0. ¿Ok? ¿Eso cuánto vale? ¿Cuándo vale 0? Eso vale 0 si y solo si x es igual a 0 o 2 menos x, no, 2 menos x es igual a 0, lo cual es si solo si x es igual a 0 o x es igual a 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son el punto 0 y 2. ¿Va? Voy a subir tantito, voy a bajar tantito. Entonces, por lo tanto, los puntos críticos de f son x igual a 0 y x igual a 2. Esos son los dos puntos críticos de la función f, ¿no? Es donde la derivada se hace 0. ¿Ok? ¿Qué sigue? Ahora vamos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Va? Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
¿vale? ¿Qué hacemos? Pues buscamos las x donde f' de x sea mayor que 0 y las x donde f' de x sea menor que 0. Vamos a empezar con los intervalos de crecimiento. Cuando f' de x es mayor que 0. F' de x es mayor que 0. ¿Por qué nos preguntamos por la derivada? ¿Por qué nos preguntamos cuándo la derivada es mayor que 0? Ah, porque tenemos un teorema, consecuencia del teorema del valor medio, que dice que si la derivada es mayor que 0 en todo un intervalo, la función tiene que ser estrictamente creciente. Ajá. Entonces, por eso estamos buscando los puntos donde f' es mayor que 0, porque en ese intervalo que se genere, en intervalo solución, ahí la función va a ser estrictamente creciente. ¿Va? Entonces, f' de x es mayor que 0, ¿cuándo? Es mayor que 0 cuando 2x menos x cuadrada entre a a la x, porque esa es la derivada, eso es mayor que 0. Tenemos un cociente, ajá, donde el denominador siempre es positivo. ¿Por qué? Porque tenemos a la función exponencial en el denominador. E a la x es mayor que 0 siempre. Esa es una ventaja. Que el denominador sea siempre mayor que 0 nos hace concluir, nos permite concluir que ese cociente es mayor que 0 si y solo si 2x menos x cuadrada es mayor que 0. ¿Okay? ¿Y cuándo eso es mayor que 0? Eso es mayor que 0 si y solo si x por 2 menos x, déjenme borrar aquí, si estoy bien, sí, es mayor que 0. Déjenme ver el chat rápidamente. Ahí voy. A ver. Vamos a ver. Alguien pregunta lo siguiente. Profe, disculpe. En el punto pasado, en los puntos críticos, en el cociente pasó la e a la x multiplicando al 0 y por eso se fue. Sí, podríamos verlo de esa manera. Exactamente. Justo lo que dijo el compañero es correcto. O sea, tienes este cociente, ¿no? 2x menos x cuadrada entre e a la x. Y tú te preguntas, ¿cuándo ese cociente va a ser mayor que 0? Tú sabes que el denominador siempre va a ser mayor que 0. ¿Ok? Si multiplicamos por e a la x en ambos lados de la desigualdad se preserva porque e a la x siempre es mayor que 0. Eliminas la e a la x multiplicando por e a la x en ambos lados de la desigualdad y ¿qué te queda? Justo esto, 2x menos x cuadrada. Y listo, ahí está. Por eso es que quedó 2x menos x cuadrada al final, ¿no? Y ahora, ¿cuándo 2x menos x cuadrada es mayor que 0? Cuando x por 2 menos x es mayor que 0. ¿Y eso cuándo es mayor que 0? El recordatorio del principio de la clase. ¿Cuándo un producto de dos números es mayor que 0? Un producto de dos números es mayor que 0 cuando ambos son mayores que 0 o cuando ambos son menores que 0. ¿Ok? Esto es sí, solo sí, voy a bajar tantito. Esto pasa sí, solo sí, x está en la primera condición. Vamos a ver la primera condición. Condición 1, condición 2. En la primera condición, la x, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el rayo. 0, infinito, porque tiene que ser mayor que 0. Y también tiene que estar en el rayo, menos infinito, 2. ¿Estamos de acuerdo? Menos infinito, 2. Déjenme checar las cuentas rápidamente. 2 menos x, sí, ¿verdad? Sí está bien. Si hay un errorcito, me dicen, ¿va? Porque nos equivocamos en algo y todo el problema va a estar mal, ¿va? Pero según yo, eso está bien. Y el otro caso es cuando x está en el rayo menos infinito, 0 y x está en el rayo 2, infinito. ¿Okay? De la condición 1 obtenemos esto. Y de la condición 2 obtenemos lo de hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí concluyo, en esta misma hoja concluyo. Que x, de la primera condición, 0, infinito, intersección menos infinito, 2. ¿Qué nos queda? ¿Qué intervalo nos queda al final? Nos va a quedar el 0,2. Entonces, esto pasa si y solo si x pertenece al 0,2 y tenemos un O. Entonces, eso se traduce en una unión. Unión menos infinito, 0, intersección 2, infinito. De la condición 2, ¿qué podemos concluir? Pues es el vacío. No hay punto real
que esté en menos infinito, cero y al mismo tiempo esté en el 2, infinito. ¿Hay un real que satisfaga eso? Que sea menor que 0 y mayor que 2. No, no existe ningún número real con esas características. Por lo tanto, le unimos aquí al vacío, que al final nos da el 0,2. ¿Cuál es la conclusión? Ah, pues que f' de x, abajo, bueno, entonces tenemos que f' de x es mayor que 0, si y solo si x pertenece al intervalo 0,2. Y entonces la función ¿dónde va a ser estrictamente creciente? Va a ser estrictamente creciente en el intervalo 0,2. Por lo tanto, f es estrictamente creciente en el intervalo 0,2. ¿Ok? Ahí está, ya encontramos los intervalos, el intervalo de crecimiento. Solo hubo un intervalo de crecimiento. En el 0,2, la f va a ser estrictamente creciente. ¿Ok? ¿Cómo? Pues viendo cuando la derivada es mayor que 0. Ahora vamos a calcular el intervalo de decrecimiento. Ese lo dejamos como ejercicio, ¿va? El intervalo de decrecimiento que quede como un ejercicio, pero aquí lo dejo marcado. Intervalo de crecimiento. Intervalos de crecimiento de f. La solución, ustedes háganlo. Si hay dudas, pues me dicen y lo checamos. Es el menos infinito, 0. De hecho, un detallito. Ese intervalo es cerrado, ¿no? Es, bueno, en fin, menos infinito, 0, unión 2, infinito. ¿Vale? En esos intervalos, en esos dos intervalos, la f va a ser estrictamente decreciente. F es estrictamente decreciente en menos infinito, 0 y es estrictamente decreciente en el 2, infinito. ¿Vale? Eso que quede como un ejercicio, háganlo como un ejercicio y pasamos a calcular la segunda derivada. F' de x. ¿Quién era f'? Era 2x menos x cuadrada entre e a la x. La segunda derivada, ¿cómo se calcula? De derivar a la primera derivada. Entonces nos va a quedar, lo que tenemos que hacer es derivar a 2x menos x cuadrada entre e a la x. Hay que derivarlo. ¿Cómo? Por regla del cociente. Derivar el numerador. ¿Cuánto vale la derivada del numerador? Eso va a ser 2 menos 2x por el denominador. Menos la derivada del denominador. La derivada del denominador es e a la x multiplicado por 2x menos x cuadrada. Todo eso dividido entre e a la x al cuadrado. ¿Podemos simplificar? Sí, se puede simplificar. Factoricemos e a la x en el numerador y una e a la x en el denominador. ¿Qué nos queda? Nos termina quedando que esto es e a la x multiplicado por 2 menos 2x menos 2x más x cuadrada. Todo eso dividido entre e a la x multiplicado por e a la x. Se nos cancela una e a la x en el numerador y en el denominador y nos termina quedando que esto es igual a x cuadrada menos 4x más 2 entre e a la x. ¿Ok? Esa es la segunda derivada. ¿Ok? ¿Qué hacemos después? Vamos a ver en nuestros puntos críticos, ¿qué tenemos? Hace rato ya los calculamos, ¿no? Los puntos críticos. Vamos a ver si tenemos un máximo local, un mínimo local, o a lo mejor no podemos concluir. Acuérdense que no se puede concluir cuando la segunda derivada, ¿cuánto vale? Si la segunda derivada vale 0, en un punto crítico no podemos concluir. Puede ser que sea un máximo local, un mínimo local, o no sea ni máximo local ni mínimo local. Vamos a ver la asignatura. Entonces vamos a calcular los máximos locales y mínimos locales. Cálculo de los máximos locales y mínimos locales. ¿Cómo le hacemos? Pues tomamos nuestros puntos críticos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles sean nuestros puntos críticos? X igual a 0 y X igual a 2, ¿no? Esos sean nuestros puntos críticos. Y los evaluamos en la segunda derivada. Vamos a evaluarlos. Vamos a evaluar el punto crítico 0. F' de 0. ¿Cuánto vale eso? Eso es 0 al cuadrado
menos 4 por 0 más 2 entre e a la 0. ¿Eso qué nos da? Nos da 2 entre e a la 0, que es 2 entre 1, que es 2, y ese número es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, en el punto crítico x igual a 0, en el punto crítico x igual a 0, tenemos que la segunda derivada es mayor que 0. ¿Ok? Por el criterio de la segunda derivada, ¿qué podemos concluir? Por el criterio de la segunda derivada, podemos concluir que f alcanza un mínimo local en x igual a 0. En ese punto crítico. En el punto crítico x igual a 0, se alcanza un mínimo local. Recuerden que si la segunda derivada es mayor que 0 en un punto crítico, en ese punto se debe alcanzar un mínimo local. ¿Va? Y calculamos la segunda derivada, pero ahora en el otro punto crítico 2, en el 2. ¿Cuánto vale? Esto va a ser igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 2 entre e a la 2. ¿Eso a qué es igual? Esto es igual a 6 menos 8 entre e al cuadrado, lo cual es igual a menos 2 entre e al cuadrado. E al cuadrado es un número mayor que 0, ¿no? Y 2 también es un número mayor que 0, pero todo está multiplicado por un menos, ¿ok? Entonces ese número es menor que 0. Perfecto. Por el criterio de la segunda derivada, ¿qué podemos concluir? Por el criterio de la segunda derivada, podemos concluir que f alcanza un máximo local en x igual a 2. Si está bien, hay dudas. Esto es lo que no hicimos hace rato, ¿eh? Este cálculo es el que se nos pasó hace ratito con el polinomio, pero es muy sencillo. O sea, tomas la segunda derivada, tomas tus puntos críticos, los enlistas, y los evalúas en la segunda derivada. Si tienen signo menor que 0, si son negativos, entonces en esos puntos se alcanza un máximo local. Si la segunda derivada es mayor que 0 si la segunda derivada es mayor que 0 en los puntos críticos, entonces se alcanza un mínimo local. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. Ya hicimos el cálculo. ¿Y qué sigue? Encontrar los intervalos de concavidad y convexidad. Voy a bajar. Intervalos de concavidad y convexidad. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver dónde la segunda derivada es mayor que 0. ¿Va? Entonces, ¿cuál es nuestra segunda derivada? Aquí la tenemos. Es x cuadrada menos 4x más 2. X cuadrada menos 4x más 2. F' de x es mayor que 0. Bueno, primero intervalos de convexidad, ¿no? Intervalos de convexidad. Y entonces nos preguntamos, ¿cuándo la segunda derivada es mayor que 0? La segunda derivada es mayor que 0 si, solo si, x cuadrada menos 4x más 2 entre e a la x es mayor que 0. Otra vez, tenemos un cociente donde siempre el denominador es mayor que 0. Para que ese cociente sea mayor que 0, el numerador forzosamente tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces, esto pasa si, solo si, x cuadrada menos 4x más 2 es un número mayor que 0. ¿Qué hay que hacer? Hay que descomponer a este polinomio. A x cuadrada menos 4x más 2. Vamos a calcular las raíces. Aplicamos la chicharronera. Voy a aplicar en este cachito. A ver si me cabe aquí. Y bueno, las raíces, ¿quiénes son? Aquí lo ponemos. Raíces. Es x igual a 4 más menos la raíz de 16 menos, si está bien, 16, menos 4ac, que sería menos 8, entre 2. Simplificamos, ¿y esto en qué se convierte? En 4 más menos la raíz de 8 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay dudas me dicen que eso es lo mismo a poner 2 más menos la raíz de
4, 2, 4 por 2, 2. Ahí está. X igual a 2 más menos raíz de 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que le hice al 8? ¿Qué le pasó al 8? Ah, pues 8 lo escribí como 4 por 2. 4 tiene raíz. Su raíz es 2. Y se cancela con el 2 del denominador. Y 2, pues lo dejamos expresado como raíz. Bueno, 2 está elevado a la 1 medio. O sea, estamos calculando la raíz cuadrada de 2. Y por eso queda este valor. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Que las raíces son x1 igual a, déjenme hacer más grande no, porque cambiaría de hoja. A ver, espérenme tantito. Lo voy a poner aquí abajo, en este otro cacho. ¿Quiénes son las raíces entonces? Tenemos que una de las raíces, x1, es 2 más raíz de 2. Y la otra raíz es 2 menos raíz de 2. ¿Ok? Para darnos una idea por dónde están esos números, x1 debe de ser mayor que, segurito es mayor a 3. Porque la raíz cuadrada de 2 es un número mayor que 1. Eso es un hecho. Y x1 y raíz de 2 es menor que 2. Por lo cual este número debe ser menor que 4. ¿Y qué onda con x2? x2 es menor que 2. Es un hecho. A 2 le estamos restando, le estamos restando algo. Pues segurito x2 debe ser menor que 2. Ajá. Y x2 tiene que quedar por encima de... Creo que hay un error. No. Debe quedar por encima de 0, ¿no? Ahí está. Entonces, x1 está en el intervalo 3,4. Y x2 está en el intervalo 0,2. Es un punto que está por ahí. No sabemos, no lo podemos describir de una forma sencilla, porque son irracionales, pero más o menos por ahí se encuentran ubicados. ¿Ok? Aquí pasamos un dibujito. Aquí está el 0. x1. Por aquí ha de andar. x1. 2. 0. Y aquí está el 3. 4. Y aquí se encuentra este es x2. Y aquí estaría x1. ¿Ok? Más o menos así se ven las cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces voy a bajar tantito y continuamos con el desarrollo porque ¿qué queremos nosotros? Queremos ver dónde la segunda derivada es mayor que 0. La segunda derivada es mayor que 0 si, solo si este polinomio de grado 2 es mayor que 0. Ajá. Pero ya encontramos las raíces. ¿Ok? Entonces tenemos que esto pasa si y solo si x menos x1 por x menos x2, ese producto es mayor que 0, donde ya sabemos quién es x1, ¿no? x1 es 2 más la raíz de 2. Aquí está. Y x2 es 2 menos la raíz de 2. ¿Vale? Pero vamos a dejarlos denotados como x1 y x2 para no cargar con tanta anotación. ¿Ok? Déjenme ver el chat rápidamente. Ok, va. Entonces, cuando ese producto es mayor que 0, voy a bajar tantito. Esto es mayor que 0, el recordatorio, cuando un producto de dos números es mayor que 0, si, solo si, x menos x1 es mayor que 0 y x menos x2 es mayor que 0 o x menos x1 es menor que 0 y x menos x2 es menor que 0. Bajo. Y esto pasa si, solo si, en la primera condición, la condición 1. Aquí tenemos la condición 2. Para que se cumpla la condición 1, X, ¿dónde debe pertenecer? X debe pertenecer al rayo X1, infinito, porque X tiene que ser mayor que X1, y debe ser también mayor que X2. X2, infinito. O X tiene que estar en el rayo menos infinito, X1, intersección menos infinito, x2. Y aquí hay que recordar quién es más grande. De hecho, ahí los tenemos ubicados, ¿no? Tenemos a x1, que está a la derecha. Aquí está x1. Y aquí tenemos a x2. x1 es mayor que x2. Ok. Entonces, de la primera condición, ¿qué nos queda? Voy a bajar tantito. Tenemos que X pertenece. ¿Qué intervalo se come a cuál?
¿cuál es la condición más fuerte, la más restrictiva? X1, ¿no? X1, en el primer caso, en el primer caso, tendríamos que X pertenece al rayo X1, coma infinito. Porque X1 es mayor que X2, ¿no? Entonces, al intersectar esos dos rayos, tienes al rayo X1, infinito, al rayo X2, infinito, te quedas con la intersección, es el X1, infinito. Eso de la condición 1. De la condición 2, obtenemos que X tiene que estar en el rayo menos infinito, X2. Si no me fallan las cuentas, sí. En el menos infinito, X2. ¿Ok? ¿Qué se concluye? Se concluye que ¿esto para qué era? Era para encontrar los intervalos donde la segunda derivada es mayor que 0. ¿En qué puntos la segunda derivada es mayor que 0? Pues va a ser mayor que 0 en estos dos intervalos que acabamos de encontrar. Entonces tenemos que f' de x es mayor que 0 si y solo si x pertenece al x1, infinito, unión menos infinito, x2. Y por el criterio de la segunda derivada para convexidad, ¿qué podemos concluir? Pues que la función f es convexa en los intervalos x1, infinito y menos infinito, x2. ¿Ok? Ahí la función f es convexa. ¿Dónde va a ser cóncava la función? Pues en este caso va a ser en el complemento, ¿ok? En el complemento va a ser cóncava. Eso que quede como un ejercicio, ¿va? Voy a escribirlo nada más. Intervalos de concavidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ver cuándo f' de x es menor que 0. ¿Ok? Y la solución es que f' de x es menor que 0 si solo si x se encuentra en el rayo, en el intervalo x2, x1. Y por lo tanto, f es cóncava en x2, x1. Esta parte que dejé punteada, esto que se quede como un ejercicio, ¿no? Hay que hacer un procedimiento muy, muy parecido al que hicimos arriba. ¿Ok? Entonces esto se queda como ejercicio, el procedimiento. ¿Y cuál es la solución? La solución es que la segunda derivada es menor que 0 cuando x está entre x2 y x1. Y entonces la f va a ser cóncava en el intervalo x2, x1. ¿Ok? Ahí es donde va a haber concavidad. Va. Entonces ya tenemos puntos críticos. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Tenemos intervalos de concavidad, de convexidad. Se calculó, por supuesto, la segunda derivada. Y los puntos de inflexión. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Puntos de inflexión. Es donde se hace el cambio de concavidad a convexidad o de convexidad a concavidad. ¿Qué dijimos? ¿Qué acabamos de decir ahorita? Acabamos de decir, vamos a dibujarlo, que aquí está x2, aquí está x1, y que en el intervalo menos infinito, x2, hay convexidad. En el x2, x1 hay concavidad. Y después en el x1, infinito hay nuevamente convexidad. ¿Ok? Entonces, ¿en qué puntos se hace el cambio de convexa a cóncava o de cóncava a convexa? En x2 y x1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, los puntos de inflexión son x1 y x2. Y recuerden quién es x1 y x2, ¿eh? Les pusimos ese nombre para no cargar con toda la anotación, ¿no?, de esos números. x1 y x2 aquí están, ¿no? Son los que pusimos en los recuadritos naranjas. x1 es 2 más raíz de 2 y x2 es 2 menos raíz de 2. ¿Ok? Bueno, bajo nuevamente. Y entonces ya tenemos los puntos de inflexión. ¿Qué más falta? Asíntotas horizontales. En este caso sí va a haber asíntotas horizontales.
¿Ok? Vamos a calcularlas. Falta eso, sí, ¿verdad? Asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. Vamos a tomar el límite cuando x tiende a infinito. Vamos a empezar con ese. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada entre e a la x. Uno sabe, de hecho lo comentamos en una clase de logaritmo exponencial, que la exponencial cuando x tiende a infinito se va a infinito. Ajá. Y la x cuadrada cuando x tiende a infinito por cálculo 1, sabemos que también se va a infinito. Entonces, si tomamos el límite en numerador y denominador, ¿qué nos da? Esto nos da infinito entre infinito, lo cual es una indeterminación. Porque eso puede en algunos casos ser un real, en otros casos puede ser un real positivo, un real negativo, 0, infinito, menos infinito. No sabemos qué concluir de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos L'Hopital. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues derivar en el numerador y derivar el denominador. Entonces, este límite le aplicamos L'Hopital. ¿Y en qué se convierte? ¿Cuál es la derivada del numerador? Es 2x. ¿Y cuál es la derivada del denominador? La derivada de e a la x es e a la x. ¿Ok? Nos vuelve a dar una indeterminación del tipo infinito entre infinito. 2x, ¿a dónde tiende cuando x tiende a infinito? A infinito. Y e a la x también a infinito. ¿Ok? Apliquemos nuevamente L'Hopital. Entonces aplicamos L'Hopital. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto es el límite cuando x tiende a infinito de 2, la derivada de 2x es 2, la derivada de e a la x es e a la x, y ahora sí, ese límite ¿a dónde se va? Cuando x tiende a infinito, 2 entre e a la x se va a 0. Ajá. Entonces, el límite de x cuadrada entre e a la x cuando la variable x tiende a infinito es 0. ¿Eso cómo lo interpretamos geométricamente? La conclusión es que f tiene una asíntota horizontal, una asíntota horizontal, la cual es la recta x igual a, y igual a el límite. ¿Cuánto vale ese límite? En este caso valió 0. O sea, ¿cuál es nuestra recta horizontal? La recta y igual a 0. O sea, el eje x. ¿Ok? Ahorita se va a ver, cuando veamos la gráfica, se va a ver que tiene una asíntota horizontal. Ahora, ¿qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Vamos a ver qué pasa. Límite. Cuando x tiende a menos infinito, de x cuadrada entre e a la x. En este caso no es tan complicado concluir. ¿Por qué? Porque e a la x, aquí lo voy a poner como observaciones. El límite, cuando x tiende a menos infinito de 1 entre e a la x, ese se va a 0. Es algo que se puede probar. ¿Ok? Límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre e a la x, cuando se va a menos infinito, cuando se va a menos infinito es 0. Y otra cosa más, ¿cuál es el límite? Cuando x tiende a menos infinito de x cuadrada. La x cuadrada, esa sí se dispara, se va a infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, no, estoy escribiéndolo mal. No, perdón. Esta función se va a infinito más bien. Esto se va a infinito, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito, 1 entre e a la x se va a infinito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, aquí vamos a explicarlo. Explicar por qué esta se va a infinito. Aquí abajito. Porque 1 entre e a la x lo podemos ver como e a la menos x. ¿Ok? Podemos ver como e a la menos x. Entonces, realmente a quien le estamos tomando el límite es a e a la menos x. Pero cuando x tiende a menos infinito, con un cambio de variable,
llamando y igual a menos x, tenemos que esto es igual al límite cuando y tiene infinito de e a la y. ¿Ok? Y cuando y tiene infinito, e a la y se va a infinito. Esta sería la justificación. ¿Vale? Si se va a cero, profe, ¿no? A ver, déjame ver. No se va. No se va a cero. Porque... Déjame pensar. No se va a cero. No hay ya nada que pensar. Mira, fíjate. X tiende a menos infinito. ¿Cómo es la gráfica? Vamos a ver la gráfica de la función. La gráfica de e a la menos x. Sí, rápido, a ver. Aquí está la gráfica de e a la x y la de e a la menos x se refleja respecto al eje y. Entonces nos quedaría algo más o menos así. A ver si me queda. Algo así más o menos, ¿no? Una es a la x, la otra es e a la menos x, que es esta. Chin. ¿Borro? Bueno, la que queda, la que se va a infinito, cuando x tiende a menos infinito es e a la menos x. ¿Ok? Entonces, fíjense, e a la x, cuando x tiende a infinito, se dispara a infinito. Eso lo sabemos. Eso lo comentamos en la clase de logaritmo y exponencial. Ponle un menos en donde está la x. Entonces, e a la menos x, su gráfica es esta, la que marqué también de café. Había puesto otro color, pero bueno. La que se obtiene a reflejar respecto al eje y. Esa función, cuando x tiende a menos infinito, esta se va a infinito. ¿Ok? Esta se va a infinito. Pero e a la menos x, ¿quién es? E a la menos x se puede escribir como, aquí está, de hecho, e a la menos x se puede escribir como 1 entre e a la x. ¿Ok? Entonces, regresando a nuestro problema del límite, ¿qué tenemos? Que ese límite se puede ver como el límite cuando x tiende a menos infinito de la función x cuadrada por la función 1 entre e a la x. Por lo que se comentó abajo, la x cuadrada, ¿a dónde se va? A infinito. Y 1 entre e a la x, ¿a dónde se va? También se va a infinito. Tiene dos funciones que tienden a infinito. ¿A dónde convergen? ¿A dónde tienden esas funciones? Pues a infinito. Infinito por infinito no es indeterminación. Tienes una función que tiene infinito, una función f que tiene infinito y una función g que tiene infinito, su producto tiende a infinito. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿va? Si hay dudas con ese límite, me dicen, ¿ok? No se va a cero. Entonces, la conclusión fue que no se va a cero. Se va a infinito. El límite de acá abajo. ¿Ok? Bueno, ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? Que cuando x tiende a menos infinito, en nuestro límite original, cuando x tiende a menos infinito, no tenemos asíntota horizontal. porque este límite no existe? Su límite es infinito y es considerando un límite que no existe. Para existir, tiene que ser un valor real. ¿Ok? A ver, déjame ver. No, mira. Checa. X tiende a menos infinito. ¿Estás de acuerdo? X tiende a menos infinito. Hacemos cambio de variable. Sí es cierto. Aquí tendríamos que poner y igual a menos x. No. Sí está bien, ¿no? Sí está bien. No, sí está bien todo, mira. X tiende a menos infinito. Hacemos un cambio de variable. En vez de que y sea menos x. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? En donde aparezca menos x, ahora ponemos una y. O sea, en vez de poner menos x aquí, ponemos una y. ¿Ok? Sustituimos. Cuando x tiende a menos infinito, bueno, aquí entonces abrimos otro paréntesis. Cuando x tiende a menos infinito, ¿a dónde va a tender y? Si x se va a menos infinito, ¿a dónde tiende y? Pues como y es igual a menos x, si x se va a menos infinito, menos x se iría a infinito, pero como menos x es y, entonces y se va a infinito. ¿Ok? Esa es la justificación.
X tiende a menos infinito. Va. Menos X, ¿a dónde tiende entonces? Menos X. Menos X debe tender a infinito. Pero menos X es Y. Entonces, ¿Y a dónde tiende? Tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, nuestro límite, al hacer el cambio de variable, se convierte en este límite. Límite cuando Y tiende a infinito de E a la Y. Y sigue guardando el comportamiento límite del límite de la izquierda. Este que estoy marcando. Ajá. Por eso es que quedó que el límite cuando Y tiene infinito de E a la Y. ¿Vale? Si hay dudas, me dicen, por favor. Entonces ya tenemos que no hay asíntota horizontal cuando X tiende a menos infinito. Entonces, por lo tanto, ahí está. Por lo tanto, F no tiene asíntota horizontal cuando X tiende a menos infinito. Asíntotas verticales. Ya, bueno, ya acabamos con las asíntotas horizontales. Ahora, ¿qué onda con las asíntotas verticales? Asíntotas verticales. No hay, porque la función está definida en todo R y es derivable en todo R. ¿Nuestra función cuál es? Es la X cuadrada entre E a la X. ¿Se indetermina Profesor. en algún punto? Mande. Me surgió una duda, es que Dime. entonces, ¿tiene asíntotas horizontales o no? O sea, la asíntota habíamos dicho que era 0, ¿no? ¿La recta? Ah, sí. ¿O no? O sea, es que una función puede tener a lo más dos asíntotas horizontales. Entonces, cuando X tiende a infinito, F tiene una asíntota horizontal. ¿De qué altura? Es la recta horizontal Y igual a 0. ¿Ok? Esa es una asíntota horizontal. Pero te digo, una función puede tener hasta dos asíntotas horizontales. ¿Cuál es la otra asíntota horizontal? Cuando X tiende a menos infinito. Si este límite existe, vamos a tener una asíntota horizontal de altura, la que indique el límite. Pero en este caso no existió el límite. Piensa, por ejemplo, en esta gráfica. En este cachito voy a dibujarte una gráfica que tiene dos asíntotas horizontales. Mira. Por ejemplo, hace rato un compañerito habló de la función g de x igual a arcotangente. ¿Okay? La arcotangente tiene dos asíntotas horizontales. Una de sus asíntotas es y igual a pi medios y la otra es y igual a menos pi medios. ¿Cómo se obtiene la primera asíntota? La primera asíntota se obtiene cuando la y igual a pi medios. ¿Cómo se obtiene esa? Cuando arcotangente tiende a infinito. Y la otra, ¿cómo se obtiene? Cuando x tiende a, cuando arcotangente tiende a menos, cuando la variable, el límite, cuando x tiende a menos infinito de arcotangente de x. ¿Ja? Entonces, una función puede tener a lo más dos asíntotas horizontales. ¿Cómo las calculamos? Pues tomamos el límite cuando x tiende a infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Si existen ambos límites, tendríamos dos asíntotas horizontales. Si existe solo cuando x tiende a infinito, pues tenemos una asíntota horizontal. Y si existe el otro, bueno, pues tendríamos otra asíntota horizontal más. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? A ver, déjenme Sí, checar el profe, chat. ya me queda claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Profe, yo tengo una duda. Se supone que tiene asíntotas si existe alguno de los límites, pero no hay, sin embargo, sí existe límite, ¿no? Solo que diverge. Ah, ok. Es que para que exista el límite, debe de tender a un real. Para que exista el límite debe de tender a un número real. Y que tienda a infinito o menos infinito, a eso se le llama divergencia. Nuestra función, lo que vimos ahorita, es que cuando x tiende a menos infinito, vimos que el límite, cuando x tiende a menos infinito de x cuadrada entre a la x, su límite es infinito.
O sea, diverge a infinito. Más bien diverge a infinito. Ajá. No tiene límite real. Por lo tanto, no tiene la asíntota horizontal correspondiente a ese límite. ¿Vale? Pero sí tiene al menos una asíntota horizontal. Una sí tiene. Porque cuando x tiende a infinito, x cuadrado entre a la x tiende a 0. 0 es un real, por lo tanto sí tiene una asíntota. ¿Quién es? Es la recta horizontal de altura 0. Esa es su asíntota. ¿Ok? Bueno, pues creo que ya acabamos todo esto. ¿Y qué falta? La gráfica. Vamos a ver la gráfica, que aquí también ya la tengo. Aquí está. Quitamos ponemos esta. Quitamos esta recta. Ok, ahora vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Aquí, ahí está. Chin. Listo, ahí está. Esa es nuestra gráfica. Habíamos dicho que era estrictamente creciente de menos infinito a 0. No sé si recuerden, cuando hicimos el cálculo, vimos que es, estrictamente decreciente de menos infinito a 0. ¿Ok? Eso quedó. Esta función decrece de menos infinito a 0. Después, ¿qué hace? Crece, la función crece, cosa no sé qué le pasa, ahí está. Crece de 0 hasta 2, que también es algo que calculamos. En el calculito que hicimos, vimos que la función es estrictamente creciente de 0 a 2. Eso lo hicimos. Esa cuenta sí la hicimos. De 0 a 2 es estrictamente creciente. Sí, la hicimos. De 0 a 2 es estrictamente creciente. De menos infinito a 0 y de 2 a infinito es estrictamente decreciente, como lo indica el dibujo. ¿Qué más? Los intervalos de convexidad y concavidad. Habíamos quedado que la función era convexa en el intervalo, déjenme ver cuál intervalo es, que si no me equivoco debe ser el menos infinito, x1, ¿no? A ver, déjenme ver rápido. Es convexa de menos infinito a x2. x2 era 2 menos raíz de 2, ¿no? Ese era el numerito. Y lo pongo. x2 era igual a 2 menos raíz de 2 y x1 era igual a 2 más raíz de 2. De menos infinito a x2 había convexidad. De x2 a x1 había concavidad. Y de x1 a infinito hay convexidad. Entonces, habíamos dicho que el valor más chiquito, que es x2, que es 2 menos raíz de 2, ahí ese número estaba entre 0 y 2, ¿no? Y efectivamente, donde hace el cambio de concavidad, de pasar de ser convexa a ser cóncava, es justamente por un numerito que está entre 0 y 2. No sé cómo marcarlo. A ver, creo que sí puedo. Sería como este punto, ¿no? A ver, ahí está. Déjenme ver. Voy. A ver, punto en el objeto. Vamos a ver. Bueno, no sé por qué no se marca, se me hace algo raro, pero bueno, ese numerito tiene que estar entre 0 y 2. Así como le dije, parecería que está puede poner la recta x igual a 2 menos raíz de 2. Ok, sí, ¿verdad? Esa es la manera más sencilla. Gracias, ¿eh? X igual a 2 menos raíz de 2. A ver, x2 menos, x igual a 2 menos raíz de 2. Ahí está, ¿no? ¿Sí está bien eso? Sí, ¿verdad? Ya quedó. Y justo ahí es donde hace cambio de concavidad. Primero es convexa, a la izquierda es convexa. De ese numerito, pasas ese número y te vuelves cóncava. Después vamos a escribir el número 2 más raíz de 2. Más raíz de 2. Ahí está. Lo dibujamos. No, sería x igual a, ¿no? X igual a 2 más raíz de 2. Listo. ¿Que no se marcó ese? A ver, déjame borrar. Voy.
Borramos. Lo quito este y pongo otra vez el número. X igual a 2 más raíz de 2. Ahí está, ¿no? Ya quedó. Creo que ya. Ahí está. Entonces la función ahí en medio, ¿cómo es? En medio es cóncava. En medio de esas dos rectas, la función es cóncava. Antes era convexa. Y después de esas dos líneas, se vuelve nuevamente convexa. A lo mejor aquí a la derecha no se ve claramente la convexidad porque ya está como muy horizontal la gráfica, ¿no? Pero hay convexidad. O sea, igual se hace una U muy no tan pronunciada, ¿no? Es un poquito más abierta, pero ahí hay una U y ahí hay convexidad, ¿ok? Los puntos, el mínimo local, habíamos dicho que se alcanzaba en 0. Y efectivamente, en 0 se alcanza un mínimo local. De hecho, viendo la gráfica, en realidad es un mínimo global. 0 es el valor más chiquito que puede alcanzar esa función. Y aparte alcanzaba un máximo local en el punto 2, ¿no? Si no mal me equivoco, sí. En x igual a 2, la segunda derivada menor que 0, y en el dibujo se aprecia eso, ¿ok? Entonces, ahí está la asíntota horizontal. ¿Cuál es? Pues observen que cuando la función tiende a infinito, efectivamente se va a 0. ¿Qué pasó aquí? Déjenme ver. Chin, 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 chin. Jaja. A ver, ¿dónde quedó todo? Ahí está ya. Ok. Ahí está. Cuando x tiende a menos infinito, la función se va a 0, ¿no? Entonces se va pegando, la gráfica de la función se va pegando a la recta y igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y todo lo que estamos viendo ahorita en la gráfica, pues lo obtuvimos a partir del cálculo de la primera derivada, la segunda derivada, los puntos críticos, los intervalos de concavidad y convexidad. Y bueno, ahí está. Si está bien, hay dudas, todo bien. Ya no nos alcanza, se pega demasiado al 0. Sí, se pega demasiado al 0, consecuencia de que estás dividiendo por e a la x. E a la x crece muy, muy rápido. Como la e a la x crece muy rápido, pues rápidamente ese cociente se pega a 0, de volada. A lo mejor si lo hacemos con una x cúbica, x cuadrada entre x cúbica, se va pegando con más despacio. Más despacio se va pegando a 0. Pero como estás dividiendo por e a la x, de volada se pega a 0. ¿Ok? Y bueno, ahí está. Hicimos 2 ejemplos. Mañana continuamos con ejercicios de optimización. Igual hacemos el otro ejemplo que tenía pensado o empezamos con optimización. Eso voy a pensarlo. Igual si ustedes quieren que hagamos otro ejercicio de estos, me dicen en el Classroom, por ejemplo. Si ya no quieren hacer ejercicios de este tipo, pues me paso al tema de optimización. Hacemos ejercicios de eso el miércoles y el jueves pasamos a resolver desigualdades con teorema del valor medio y con todo lo que hemos visto de concavidad y convexidad. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Nos vemos mañana. Sí, si tengo ganas, ahorita checamos una duda de la tarea. Voy a cortar la grabación, ¿vale? Nos vemos mañana. Cuídense mucho, bonita noche.